de compartir ese pan que nos trae revelación y es la verdadera vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sale de la boca del Altísimo. Y el instrumento escogido en este día ha sido el apóstol Rafael Monsalve, amén, el cual va a impartir conocimiento, palabra de motivación, inspiración. Aquellos que asisten aquí por primera vez, nuevos convertidos, los que bajan a las aguas, y tanto a los ministros que ya están a pleno ministerio, amén. Hoy hay un banquete especial para todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces póngase presto a recibir esa palabra. La palabra opera un resultado de acuerdo como usted la reciba, como esté atento, amén. Decida hoy abrir el surco de su espíritu para que la preciosa semilla incorruptible pueda penetrar y germinar y dar abundante cosecha hasta formar bosques inmensos, amén, extendiéndose por todo el mundo. Dios les guarde. Por aquí, nuestro apóstol Rafael. Amén. Gracias. Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor de mi vida, de mi familia, de mi conciencia. Jesucristo es el Señor de Venezuela. Un placer y un gozo en el Espíritu estar en esta mañana con ustedes. Pueden sentarse, por favor. Honramos al Rey, bendecimos al Eterno. También agradezco al Señor por el apóstol Carlos y su señora esposa, la pastora y todos los pastores que componen esta hermosa grey que se va extendiendo hasta que Cristo venga por nosotros. Así que es un gran compromiso. Yo creo firmemente que el Señor está a nuestro lado y creo firmemente que la palabra del Señor va a ser para edificación de todos nosotros. Quiero que por favor abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Versículo 5. Vamos a tener dos lecturas. Josué capítulo 1, versículo 5, y luego vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 20. Capítulo 1, versículo 5 de Josué, dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Voy a repetirlo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora Nehemías, capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificamos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Repito, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos
nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Honramos al Padre en esta hora y esperamos que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Por favor, siéntense. Quiero hablarles sobre principios que determinan a una conquista. Principios que determinan a una conquista. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea que somos vencedores por medio de aquel, no por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia habilidades o capacidades, sino simplemente porque el Eterno puso en nosotros su espíritu. La naturaleza divina está dentro de nosotros. Hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina porque nosotros decidimos huir de la corrupción que hay en el mundo. Así que cuando hablamos de principios, estamos hablando de reglas de conductas. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de base, estamos hablando de fundamento. Estamos hablando también, mis queridos hermanos, de una ley general que da lugar, ¿verdad? O tiene consecuencias, bien sea favorable o desfavorable. ¿Sí? Cuando hablamos de la regla de conducta, cuando hablamos de principio, gloria al Señor. Entonces, cuando también hablamos de determinación, porque estoy hablando de principios que determinan. Entonces, la palabra determinación significa una decisión. También significa una resolución. Entonces, todo aquel que desee conquistar definitivamente necesita regirse por principio y tomar una decisión. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Y conquistar no es más que ganar o lograr un objetivo. Amén. Creo que nuestro Padre Celestial es un conquistador. Amén. Porque nos conquistó a nosotros para nosotros conquistar a otros. Gloria al Señor. Por eso Él llama a Josué. Desde el principio. Y aunque Josué estaba en silencio, porque quien dirigía era Moisés, Josué estaba en silencio. Pero estaba en un proceso de aprendizaje, estaba en un proceso de capacitación, de entrenamiento. Y Josué determinó ser un conquistador. Observó los principios que regían la vida de su jefe, y voy a utilizar ese término, o de su mentor o de su pastor. Observó, estudió todos los movimientos y nunca se separó de Moisés. Estuvo todo el tiempo con él. Incluso la historia dice que un día Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, y Josué estaba en el pie de la montaña esperando que su mentor descendiera y también le diera de esas victorias y de esas bendiciones que había recibido del Eterno. Gloria al Padre. Es por eso que cuando hablamos de principio, estamos hablando, mis queridos hermanos, de reglas, de leyes.
Y nosotros nos regimos por las leyes divinas. Todos los que estamos acá somos gobernados por la ley de Dios. La ley de Dios que fue colocada en nosotros. Por eso, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y en tu corazón guardes todos mis mandamientos. Amén. Son principios que nos llevan a nosotros a determinar una conquista. La primera o el primer principio que quiero compartir con ustedes es que nosotros tenemos que entrar por el sendero de la verdad. Como dije, el sendero de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un camino que posiblemente sea una verdad, pero no es la verdad. Muchos de nosotros hemos transitado por el camino paralelo y en algunas ocasiones decimos que estamos en la verdad, pero no era la verdad. La verdad, o entramos a ese camino de la verdad cuando decidimos abrazar los mandamientos, los estatutos y los preceptos del Señor y abandonar el sistema que nos impuso la naturaleza pecaminosa, y la abandonamos y decidimos entrar a poseer, mis queridos hermanos, lo que el Señor tenía para nosotros. Decidimos abrazar las leyes y los mandamientos del Señor, y es por eso que nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. Usted nació de nuevo. A su nombre, gloria. La verdad es divina. Y la verdad está por encima de las opiniones de los hombres, por muy prudentes que ellos sean. Amén. Por muy piadosos que ellos sean. Y es aquí donde quiero que usted entienda, porque de repente entramos en ese camino de verdad, pero no es la verdad la que nos gobierna, sino nuestros razonamientos o nuestros propios intereses. Alguien se convierte, Dios le da la oportunidad y está en ese mover del Espíritu, porque al principio no lo entendemos todo o casi nada. Porque yo, cuando el Señor entró a mi corazón, yo no entendía algunas cosas, no comprendía algunas cosas. Pero cuando doblegué ese sistema humano y dejé que el Espíritu de Dios comenzara a trabajar, Él empezó a manifestarse y puso en mí una visión clara de lo que Él quería para mí. Por eso, cuando alguien te dice, Dios tiene un propósito contigo, al principio no entendemos cuál propósito. Pero cuando la verdad que es divina comienza a revelarse, esa verdad nos hace libres de los conceptos y normas que el mundo ha impuesto en nuestra mente y en nuestros corazones. Hablaba con el apóstol y le decía que hay motivaciones que son correctas, pero hay motivaciones que no son correctas. Hay un deseo que es bueno y hay un deseo que no es correcto. Hay una pasión que es buena y hay otra pasión que no es. Entonces hay una división interna en nosotros. Hay un dualismo en nosotros. ¿Ve? Muchas veces ese dualismo no nos permite consagrar nuestras vidas completamente para que la verdad divina nos lleve
a una conquista que solo Dios la traza para nosotros. A su nombre, gloria. Por eso, Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice: compra la verdad y no la vende. Y aquí hay un concepto bien definido, porque la verdad es el camino real a la libertad. Ustedes conocen muy bien que hay libertad y hay libertinaje. Y muchas veces estamos en la verdad, pero nos movemos hacia un nivel de libertinaje. Y entonces ese dualismo ahí muchas veces nos atrapa. Y andamos en nuestra propia concupiscencia. Un día en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos. Por eso la palabra del Señor: deje el impío. ¿Y el impío quién es el impío? El mundano, el que no conoce. No, el impío es el que estaba en piedad, pero se desvió. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O sea, esa verdad que aparentemente es verdad, no es verdad. Es una mentira oculta. Y cuando nosotros entendemos esto y decidimos andar en ese principio y determinamos conquistar la primera conquista que un creyente o un hijo de Dios o un ministro o un pastor, es su propio yo, su propia vida. Esa es la primera conquista que nosotros debemos hacer. Conquistarnos a nosotros mismos. Pablo dijo: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hablando Pablo a la iglesia de los Corintios respecto a la administración de la Santa Cena. Entonces dice: probaos. Entonces nosotros tenemos que conquistarnos. O sea, yo determino consagrar mi vida, aunque mis sentimientos y mis emociones digan otra cosa. Yo decido. En el nombre de Jesús decido. No más esto, no más mentira, no más. Dice que es más importante que se conquista a sí mismo al que tomó una. Él lo está diciendo el apóstol. Duro, apóstol. Dice que es más importante conquistarse a sí mismo que el que toma una ciudad, el que tiene dominio sobre sí mismo. Y tenemos que conquistarnos, porque si no conquistamos aquí, ¿cómo vamos a conquistar afuera? El interior es lo que define lo exterior. Amén, amén. Aplaudo al Señor por esa verdad. Por eso hay una confrontación en el interior del hombre. Es el proverbio lo que dice el apóstol. Hay una confrontación en el hombre, en el interior del hombre. Y sabe, la lucha más no es el que está fuera del Señor, no tiene una batalla continua interna. Él hace lo que su alma desea. Él está siendo guiado por por su alma. No tiene normas, no tiene parámetros. En algunas ocasiones actúa como piadoso, en otras no. Pero la batalla más fuerte es la de nosotros. Esa es la batalla más fuerte. Porque la verdad se está revelando en usted.
La verdad se está manifestando y la verdad te dice, esto no. Y el Espíritu Santo que se unió a tu espíritu, porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo es para nuestro cuerpo y nuestro cuerpo para el Espíritu Santo, y que todo nuestro cuerpo, nuestros miembros, ha sido limpio, redimido y santificado por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Es la verdad. Y como esa verdad está allí, te dice, ¡stop! ¡Párate! Y usted puede decir, ¿pero por qué? Y el Señor te dice, ¡no! O el Espíritu te dice, ¡no! No te da una explicación. Porque la explicación la tiene usted. Cuando usted dice algo que no es correcto, el sensor se manifiesta y te dice, mentiste. Mentiste. Entonces te incomodas. Allí el Espíritu no te va a dar una explicación. Yo lo hice por esto. No lo hagas. Es por eso, mis queridos hermanos, pastores que están acá, que de verdad creo firmemente que nosotros debemos mantenernos en la verdad. Amén. Por encima de nuestras emociones. Amén. Y de nuestras propias concupiscencias y de nuestro sistema. Amén. Porque hay un sistema afuera, pero hay un sistema interno. Esa confrontación definitivamente es con usted mismo. La gente dice, yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Error. Él sí sabe. Es usted quien tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer yo con los principios y la verdad de Dios? Yo no sé qué va a hacer Dios con este. No, Él está definido. Yo no sé qué va a hacer Dios con mi esposo. ¡Qué frío! No sé qué va a hacer Dios con él. No, Él ya sabe qué va a hacer con él. Aleluya. Pero usted sí tiene que estar consciente de lo que Dios quiere con él, y entonces usted en ese principio de conquista, usted lo va a conquistar. Porque usted se está conquistando o ya se conquistó. Muchas veces creemos que tenemos la razón. Muchas veces nos formamos nuestras propias armaduras y nos encerramos en ella. Y creemos que esa es la verdad. Y llega un momento en que esa armadura se hace tan fuerte y se oxida. Y al oxidarse, no puede después quitarla. Y para quitarla a punta de golpes y de maltrato. Y entonces al golpear la armadura, te puedes golpear a ti mismo. Y te llenas, te colocas ahí en esa armadura. El hombre que llega a la casa, porque tuvo situaciones adversas en el trabajo, en la calle, entonces quiere pagarla en la casa. O aquel que dice, para eso yo trabajo. Yo trabajo, yo soy el que doy comida, yo soy esto y aquello. Entonces, pone a la mujer en traguitos ahí.
su propia verdad, aparentemente, y se está encerrando en esa verdad de él, pero no es la verdad. Pero la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como a tus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. ¡Aleluya! Y en esa verdad va transitando y se va encontrando con tantas cosas y hace que esa armadura sea imposible de quitársela. Hasta que se toma una decisión. Pero ¿quién toma la decisión? Muchas veces el que está a tu lado. El hombre o la mujer o los hijos. Se cuenta la historia de un hombre que conquistó a la mujer. Después que la conquistó, la hizo su esposa. La llevó a un sitio hermoso, a un hogar. Tuvieron un hijo. Él salía a trabajar y él creó su propia armadura. Y era tanto el afán por el trabajo y tantas cosas y conquistas que él estaba haciendo, que su esposa estaba encerrada en silencio con su hijo. Y un día llegó a tal extremo que la esposa le dijo, estoy cansada. Tu hijo quiere conocerte. Y lo único que he hecho es esta foto. Y cuando me pregunta, yo quiero conocer a papá, entonces la esposa, la mujer lo lleva, la mamá lo lleva y le dice, este es tu padre. Y él decía, yo no quiero conocer a papá en una foto, yo quiero tenerlo, abrazarlo, conversar, dialogar. Dice la mujer en su relato o el autor, que un día el hombre llegó y se olvidó de los abrazos y de las caricias. Y lo que hacía era ruido al dormir, que no dejaba dormir a su esposa. Hasta que los besos eran fríos, totalmente fríos. No había el calor. Pero él estaba en su verdad, que era el responsable de la casa y que llevaba alimento a su casa. Pero eso no era la verdad. La verdad va más allá de lo que él pensaba, porque la verdad, mis queridos hermanos, nos hace actuar conforme a los principios y normas del Eterno sobre nosotros, específicamente en un matrimonio, en una familia. Igual pasa dentro de la iglesia. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. No se puede vivir aparentemente con una verdad que no es la verdad. Amén. Bien. Gloria a Dios. Dentro del reino no se... No. Y en todos lados. Y en todos lados. ¿Por qué llegaste tarde? Por esto, por esto. ¿Por qué llegaste tarde? Por esto, por esto. ¿Por qué llegaste tarde? Por esto. Y siempre hay una aparente verdad. Lo que pasa es que no tomaste las previsiones necesarias para llegar justamente en el tiempo que se te señaló. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes usted ha llamado? No voy a decir que usted lo hace, porque yo de repente se lo hemos hecho. Ha llamado por teléfono y ¿por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? ¿Y qué dice? Casi llegando, mi amor, casi llegando. Y está todavía allá.
Y no ha salido. Ya voy llegando, espérame, ya voy llegando. Y una hora. ¿Y qué pasó? ¿Está diciendo una verdad aparentemente? No. Pero esa es la verdad de él, su sistema continuo. Y se vuelve un círculo concéntrico y muchas veces sin fin. Aleluya. Al final, bueno, vamos a parar acá y voy a continuar después con la historia esta. Hermosísima. Entra el segundo principio, el tiempo. El segundo principio, el principio del silencio. Silencio. Salmo 37:7. ¿Qué dice el Salmo 37:7? Guarda silencio ante Jehová. Salmo, vamos a ubicarlo. El Señor me ayude con el tiempo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos que transitar por el silencio. Porque la verdad nos hace libre. La verdad nos pone a nosotros en puertas muy estrechas. ¿Sí? En algunas ocasiones, el silencio nos lleva a nosotros a reflexionar. Dios nos va a pasar por el silencio. Quieras o no quieras. Muchos de nosotros lo conocemos como el desierto. Otros dicen, es mi proceso. Y tienen años en ese proceso, pero no salen del proceso. Entraron al silencio, entraron al desierto, pero se quedaron en el desierto. Y Dios no quiere que mueras en el silencio ni en el desierto. Dios quiere que lo atravieses porque hay otra puerta. Aleluya. ¿Qué nos enseña el silencio? En el silencio nos enseña a llorar, a botar lágrimas desde lo más profundo de nuestro corazón. En el silencio reflexionamos y comenzamos a analizarnos a nosotros mismos. En el silencio usted comienza a conocerse usted. Porque es como un examen. ¿Cuántas veces mandé a callar a mi esposa y ella tenía razón? ¿Cuántas veces no escuché a mi hijo y hoy quiero abrazarlo, pero está muy lejos? Y en ese silencio, tu yo te habla. Tu verdadero yo te habla. Motivado porque el Espíritu de Dios está haciendo una transformación desde adentro. Y te está doliendo. Y como te está doliendo, comienzas a llorar. A llorar. Comienzas a hablar contigo mismo. Señor, tengo esta debilidad.
Señor, ayúdame porque estoy mirando lo que no tengo que mirar. Pero tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Oh, Señor. Como me dijo un anciano de 70 años, pastor, todavía tengo el deseo de una mujer. Y la miro. Ay, Dios mío. Y yo le dije a Rafael, y yo le dije, fulano, pero sí puedes. Claro que puedo. Pero ven acá, ven acá. Y comenzamos un proceso de hablar y hablar. Y él no me escuchó, mis queridos hermanos. Y en ese proceso, ¡pum!, hizo algo que lo neutralizó y al año murió. Entonces, en el silencio, entra en el silencio con el fin de que Dios te transforme, de que Dios te hable, te ministre, pero tienes que agarrar esos principios, determinar en el nombre de Jesucristo para que tú puedas conquistar. Y en ese silencio hay muchas cosas que te va a doler, como dijo Jesús, como dice Dios en su palabra. Te va a doler tanto como arrancarte un brazo. Si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué vas a hacer? Córtalo. O sea, te está indicando es el sufrimiento de la carne por esa determinación que estás tomando. Una mujer me dijo, pastor, yo tengo un problema muy grande. Una persona que estaba entrando al olivar y para allá y para acá. Y entonces yo la miraba aquí, la miraba allá y le dije, ven acá, fulana. Hermano, tú no puedes estar en esa situación. ¿Y qué hago, pastor? No, pero que tú tienes que definirte con uno solo. Pastor, pero es que yo amo a los dos. Lo amo, pastor, es que amo a él y amo a él también, ¿cómo hago? Métete ahí con Dios en oración. Es que tengo miedo. ¿Y sabes dónde lo va a lograr conseguir desprenderse de eso? En el silencio. ¿Aló? En el silencio. Allí con Dios. ¿Ustedes creen que David escribió por escribir? David escribió con propiedad porque el Espíritu de él le hablaba, pero también porque él se mostraba cuando nadie lo quería, ni su propio padre. Él se internó en el silencio con las ovejas. Y allí Dios moldeó profundamente su corazón. Aleluya. En el silencio se reflexiona el tiempo perdido, el no disfrutar de mis momentos con mi esposa, con mis hijos o en el ministerio. Cuando pienso y lo hago, yo antes hablaba mucho, pastor, apóstol. David a lo mejor me conoció, ¿verdad, David? Habla hasta por los codos. Incansable, aquí, allá, para acá, para allá, para el otro. No, y llegaba a la casa y tal, y el compromiso. Hoy me pongo a reflexionar. Duré unos cuantos meses que no quería salir del apartamento. Y en ese silencio, Dios comenzó a procesarme. ¿Qué necesidad tenía yo de hacer esto y esto y aquello? ¿Por qué? Una desesperación, pero ¿por qué esa desesperación? ¿Por qué esa ansiedad? Y pam. ¿No? Cuando se fueron los hijos, lloraba. Dios mío, se fueron 1 año, 2 años. Ay, me quiero morir. Entrego la iglesia, ya no quiero pastorear más. Una depresión. Y que se iban los creyentes, y se fueron, y no tengo amigos, y de repente me trajo cansancio.
Y entonces, para más colmo, la situación difícil, que yo salí a comprar, pásame ahí 1 kilo de rabá, no hay código 051. Pero, ¿ustedes conocen el código 051? Un día le dije, ¿pero qué es eso? Que no tiene fondo, mijo. Y en ese proceso, pero uno aprende definitivamente. Hoy, el Señor me ha llevado a hacer las cosas con más calma, con más paciencia, a ser más asertivo. Y hace unos cuantos años, yo creo que como 8 años, tomé una decisión de confesarlo día y noche. Primero decía yo, soy templo y morada del Espíritu Santo. Hoy declaro que soy templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para mi cuerpo y mi cuerpo para el Espíritu Santo. Hoy determino que todo mi cuerpo, mis miembros, son instrumentos de justicia, cedidos a Dios, limpio, redimido y santificado. Creo fielmente todo lo que dice la Biblia, no la voy a cuestionar nunca. Vivo en la plenitud de la obediencia y nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida, Señor. Y en ese principio hemos visto la mano de Dios. Usted entre en ese principio en los que estoy dando. El silencio. El tercero, entrar en el conocimiento. Proverbios 9:10. Ya estoy casi finalizando, pastor. Que el Señor me ayude. No se preocupe. Ayúdame, Señor. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento es la luz que ilumina el camino de tu vida. Con el conocimiento aprendes a diferenciar lo espiritual de lo natural. Aprendes a diferenciar lo que es necesidad y lo que es amor. Aquí aprendes a amarte a ti mismo para luego amar al prójimo. El conocimiento es como un camino donde encuentras principios y principios, pero ese camino es angosto y estrecho. No te da alternativa. Por eso cuando usted comienza la palabra de Dios a estudiarla y usted comienza a memorizarla, la misma palabra, el mismo conocimiento te va a indicar cuidado. Y estás caminando y hay un barranco. Y entonces usted está estrecho porque ahí no puedes mentir. ¿Por qué no puedes mentir cuando estás en el conocimiento? Porque el mismo conocimiento te va a decir ¡stop! El mismo conocimiento. Entonces no le vamos a echar culpa ni a la carne. No le vamos a echar la culpa a Dios tampoco. Yo no sé qué va a hacer Dios conmigo, ¿vale? No, mijo, eres tú quien determina andar en la integridad de Dios. Con el conocimiento. Es el conocimiento que te libera. Conocimiento de verdad. Me voy a meter en unos ayunos para que Dios me quite el deseo de la carne. No te lo va a quitar. El ayuno no te lo va a quitar. ¿Qué te va a quitar? El tomar los principios y el conocimiento. No, no y no y no. Hasta que determines, como dice, y determinarás a sí mismo
una cosa y te será firme. Y sobre tu camino, luz, conocimiento. Conocimiento te va a guiar, hermano. No tus emociones, porque te estás conquistando a ti mismo para luego conquistar a otro. A su nombre, gloria. Este hombre transitó el de la historia y yo vuelvo a tomarlo porque él decidió ir a un castillo de soledad para internarse en el silencio. Y allí comenzó a analizarse y a decir: ¿cuántas veces yo maltrataba a mi esposa? ¿Cuántas veces yo no ayudaba a mis hijos? ¿Cuántas veces yo esto y aquello? Y empezó a llorar y a llorar y a llorar en ese silencio. Y luego entonces se introdujo en ese conocimiento. Y Dios mío, ¿cómo es que ese conocimiento estaba ahí? Yo no lo sabía. ¿Cómo es que este conocimiento yo no lo ponía en práctica? ¿Por qué? Y allí en ese proceso toma la determinación y esa armadura que estaba oxidada, que ni el herrero pudo quitarla, solo el conocimiento hizo que sus propias lágrimas y su propia determinación y deseo, la armadura iba cayendo, derribándose. Por eso la Biblia habla que nosotros debemos de derribar ¿qué? Todo argumento. ¿Y qué más? Toda altivez. ¿Te crees que más que Dios? Más que tus mentores. ¿Qué te crees? Si no somos nada, si no somos instrumento en las manos de Dios. No merecemos la gloria. La gloria es todo de Dios. Y por una ñapita, pues, y lo voy a decir así con todo respeto, y con una ñapita, una honra. Más nada. Una honra. Porque Dios honra a los que le honran. Pero no por tus habilidades, sino por el favor de Dios hacia tu vida, porque has determinado conquistarte y conquistar a otro. A su nombre. Aleluya. Aquí aprendes a amarte. Porque tú no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Tú no puedes amar a tu esposa si no te amas a ti mismo. Tú no puedes amar a tus hijos si no te amas. Tú no puedes aborrecer jamás a su propia carne. Este sinvergüenza, este vagabundo, este muérgano. Pero este esposo, que él es un mundano, no importa, él es santificado por usted, que está en el reino de Dios. Aleluya, amén. Él o ella conoció un caso de un hombre que era, como dice la canción, ¿cómo es que dice la canción? Mundana. ¿Cómo es la canción que dice? Bebedor, parrandero, mujeriego y jugador. Y su esposa, una mujer de Dios. Y cuando me invitaron a mí a ungirla como pastor de una iglesia, yo tomé la decisión y le dije: yo no puedo ungir a esta mujer sola. Yo la voy a ungir con su esposo aquí, porque lo voy a ungir a él también. El nuevo bebedor. No, señor. Y sabe, la ungimos y ungimos a su esposo. Desde ese día y para siempre, él abandonó el mundo y se unió a su esposa.
que no le diga a su esposo mundano, él es tu esposo, o mundana. Este hijo reverde. No, ese no es reverde. Él es tu hijo. Cambiemos nuestra forma de hablar a través del conocimiento de la palabra del Señor. Hablemos lo que queremos ver. A su nombre, gloria. Y por último, en este renglón tenemos, mis queridos hermanos, la voluntad y la osadía. Como principio, la voluntad y la osadía. La voluntad está en usted. A veces queremos que Dios haga. No, hágalo usted. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. No, haga la voluntad de Dios porque usted decide tener esa voluntad. Yo decido voluntariamente hacer esto, mi voluntad. ¿Basada a dónde? En principios. Usted decide ir a la cima. Es mi voluntad. Dios me llevó por el sendero de la verdad. Dios me lleva por el silencio. Dios me lleva al conocimiento. Pero Dios me quiere llevar allá a la cima. Y en esa voluntad yo transito y estoy en la voluntad de Dios. Mi voluntad entonces es consona con la voluntad de Dios y no tengo que preguntarse la voluntad de Dios. No, yo lo hago porque soy uno con Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Es la voluntad de Dios que ganemos alma? Entonces le vamos a preguntar a Dios, ¿será voluntad de Dios que Pedro Pinto se convierta, Señor? No, esa es la voluntad y usted le predica. ¿Será la voluntad de Dios que yo prospere? Eso es lo que dice Dios, esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿A qué le voy a pedir yo, Señor? No, yo transito en la voluntad y llego a la cima. Y cuando usted esté allá en la cima, allí es donde usted tiene que ser osado. Porque ahí ya llegó a la fe. Y todo lo que va a hacer en fe, Dios le prosperará. A su nombre. Este hombre de la historia dice que llegó, pasó, pero cuando iba a la cima, dijo, creo que no voy a llegar. Pero su voz interna le dijo, claro que sí, porque eres un conquistador, vienes conquistando y ya lo que te queda es poco. Y él comenzó y llegó, como muchos de nosotros que llegamos a la cima y pensamos que ya no hay más nada que conquistar. Y llegó a la cima. Y creo que me lleno entonces de gloria, porque ya terminé mi carrera. Finalizo, ya no voy a pastorear más, no voy a fundar más, no. Ahí es donde entonces entras en las alas de Dios y comienzas a volar con Dios. Y el Espíritu te lleva aquí, te lleva allá, y lo haces con gozo, con alegría. Y si hay sufrimiento, no lo ves, lo supera. Y si hay escasez, la supera. Y estás ahí en los brazos del Señor y determinas, voy para allá. Que ahí hay mucha gente mala, no importa. Dios va conmigo. No ve obstáculo, porque está en el mundo de la fe y se suelta. Sea osado para el Señor. Póngase de pie.
Engrandecemos el nombre del Señor. Gracias, Padre. Bendito tu nombre para siempre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Que tu mano poderosa esté con nosotros, librándonos del mal para que el mal no nos haga daño. Ayúdanos a ampliar nuestras visiones, Señor. Ampliar la visión de la Nueva Jerusalén, Señor. Ampliar la visión de los pastores junto a la Nueva Jerusalén, a las futuras iglesias que se están levantando, Señor. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, toca al pastorado que está aquí. Que ellos determinen, así como determinó Caleb, dame ese monte para conquistarlo. Porque me fue entregado por Moisés, mi mentor. Y aunque tenga la edad que tenga, me considero que tengo la mitad de esa edad y la fuerza para hacerlo. Amén. Señor, amplía los carriles. Amplía, Señor, las estructuras de esta organización o de este pueblo maravilloso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y mira los que se van a bautizar, que determinen para siempre servirte y honrarte. Gracias, Padre. Amén y amén. Aplauda al Señor. Dios me lo bendiga, pastor, un placer. Amén. ¿Cuántos atesoraron esa palabra? Amén. Llévala en el círculo.